Buenas tardes, bienvenidos a estas jornadas de seguridad social sobre el sistema español de seguridad social en el siglo XXI, retos y propuestas. Mi más sincero agradecimiento a don José María Pérez Gómez, académico, correspondiente y vocal de la sección octava de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, por su dedicación, por su esfuerzo, por su magnífica coordinación de estas jornadas y por su siempre exquisita disposición para colaborar con esta casa. Sean bienvenidos todos, tanto desde el punto de vista presencial como los que nos acompañan vía online. Quiero tener un saludo especial para la directora del Instituto Social de la Marina. Muchísimas gracias por acompañarnos. También un saludo muy especial a la directora provincial del Instituto Social de la Marina. Bienvenidas, esta casa se congratula con su presencia. Y también quiero agradecer muy sinceramente a los ponentes, a doña Marina Hervás Bautista y a don Herminio Losada González, por la exquisita atención de acompañarnos, por venir a ilustrarnos sobre temas tan interesantes, por su disposición, por su esfuerzo, por su trabajo y por la colaboración con esta sección octava de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Vamos a hacer muchas actividades, están ustedes todos cordialmente invitados. Siempre que la sección octava de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de esta Real Academia haga un acto, pues serán bienvenidos a esta casa. Y sin más preámbulos, pues le doy la palabra a José María Pérez Gómez. Él pertenece, como he dicho, es académico correspondiente y vocal de la sección octava de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Pertenece al Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social. Está destinado actualmente en el Servicio Jurídico Delegado Central del Instituto Social de la Marina y a la escala de letrados de la Xunta de Galicia. Le fue concedida la venia docendi por el Departamento de Derecho de la Empresa de la Facultad de Derecho de la UNED, donde durante 10 cursos académicos ha sido profesor tutor en las asignaturas de Derecho del Trabajo y Derecho de la Seguridad Social y es autor de diversas publicaciones jurídicas sumamente interesantes. Entre otros cargos, ha sido director del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, vicegerente de Asuntos Jurídicos y Secretaría General en la UNED, subdirector general de Recursos en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y consejero de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en Canadá. Pues sin más preámbulos, tienes la palabra. Su ponencia va a versar sobre el carácter contributivo del sistema y la creciente progresividad de la cuota de seguridad social, una propuesta para resolver esta contradicción. Muchas gracias. Tienes la palabra. Muchas gracias. Directora y directora provincial del Instituto Social de la Marina, autoridades, compañeros y compañeras, letrados y correspondientes, señoras y señores, tanto los aquí presentes como a los que se han conectado telemáticamente a través de Zoom. En primer lugar, y en mi función de coordinador antes que como ponente, quisiera agradecer a la presidenta de la sección octava de la Academia su magnífica disposición para incluir esta jornada dentro del programa de actividades de la sección octava de este curso académico y especialmente por permitirme coordinarla. Para nosotros, como miembros del Cuerpo de Letrados de la Administración de la Seguridad Social, constituye un honor tener la oportunidad de realizar estas aportaciones al debate académico, especialmente en esta sede, y espero que el resultado merezca la pena. Las cuestiones relacionadas con la reforma de la seguridad social tradicionalmente se abordan desde un enfoque principalmente económico o socioeconómico, lo cual tiene sentido por la gran importancia que tiene el elemento financiero. Sin embargo, en el actual contexto del estado de bienestar, el sistema de seguridad social se ha transformado en un sofisticado artefacto de ingeniería social para cuya viabilidad hay que atender a diversos equilibrios complejos e interrelacionados que van más allá que la mera sostenibilidad financiera y que, como las cuatro patas de una mesa, permitan su sostenibilidad demográfica, financiera, jurídica y social. En este orden de cosas, son varios los retos o materias sobre los que podíamos profundizar,
Pero a fin de ajustarnos al tiempo escaso del que disponemos, nos hemos limitado a solo 3 cuestiones concretas que son las que aparecen en el programa. Ya ha mencionado la primera ponencia la señora presidenta, que es la que voy a llevar yo a cabo. La segunda ponencia va a versar sobre la institución de la incapacidad permanente en el contexto socioeconómico de la Administración de la Seguridad Social, donde, entre otros destinos, fue letrado jefe del Servicio Jurídico Delegado Provincial en la Tesorería General de la Seguridad Social de Madrid. Aunque desde hace ya 27 años es letrado del Tribunal Constitucional, compaginando su actividad profesional con la docencia de posgrado en la Universidad Nebrija, en los cursos 91, 92, 92, 93, y en el máster de acceso a la abogacía de la Universidad San Pablo CEU durante 6 cursos académicos. También es autor de numerosas publicaciones jurídicas. Es académico correspondiente y vocal de la sección 9. Una última precisión que Azcautelan considero necesario añadir, y es que todos los ponentes de esta parte, incluido yo mismo, con independencia de nuestro cuerpo de adscripción o del puesto de trabajo actual, participamos a título individual y con un enfoque puramente académico, sin que las opiniones, propuestas o manifestaciones que formulemos aquí puedan vincular en modo alguno a la institución en la que prestamos servicios. Y sin más trámite, con la venia, damos paso a la primera ponencia, que es la mía. La cuestión que quiero abordar hoy se sitúa en un punto de intersección entre el derecho de la seguridad social, la política social y la economía pública. A primera vista, podría parecer que se trata de un problema estrictamente financiero. ¿Cómo asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones en un contexto de envejecimiento demográfico, aumento de la esperanza de vida y crecimiento del gasto público asociado a las prestaciones contributivas? Sin embargo, mi planteamiento es que el problema que tenemos hoy sobre la mesa es más profundo y, si se quiere, más incómodo. No estamos únicamente ante una tensión financiera, sino ante una incipiente incongruencia estructural del sistema que afectaría a su lógica interna, a su legitimidad jurídica y, en último término, a su aceptación social. Durante décadas, las reformas de la seguridad social en España se han venido articulando de manera casi sistemática desde un enfoque predominantemente económico-financiero. El objetivo ha sido claro: garantizar la viabilidad del sistema frente a los cambios demográficos, económicos y laborales, especialmente en un contexto de envejecimiento progresivo de la población y de aumento sostenido del gasto en pensiones. Este enfoque ha sido sin duda necesario, pero también ha tenido un efecto colateral relevante. El análisis jurídico del modelo, entendido como sistema normativo coherente, ha quedado en segundo plano, pues lo jurídico ha sido, en muchas ocasiones, relegado a un papel instrumental, limitado a proporcionar una cobertura normativa a decisiones adoptadas desde otro punto de vista. El resultado de ese proceso acumulativo de reformas es que hoy nos encontramos ante un sistema que formalmente sigue proclamándose contributivo, pero en el que la función real de las cotizaciones sociales se ha ido transformando de manera silenciosa hasta generar una tensión difícilmente sostenible entre la naturaleza de las prestaciones y el modo en que se financia. Mi tesis de partida, y que voy a intentar desarrollar en esta ponencia, es que las reformas más recientes, las introducidas a partir de 2021 y culminadas en el Real Decreto Ley 2/2023, han iniciado un camino tendente a desplazar de manera progresiva el eje del sistema hacia una lógica crecientemente redistributiva en la recaudación, sin una redefinición explícita del modelo prestacional, lo que ha generado una incoherencia estructural que conviene analizar con detenimiento. Y asimismo, no solo
me detengo en el problema, sino que intento aportar una propuesta de lege ferenda para intentar resolverlo. Para abordar adecuadamente esta cuestión, conviene recordar que el sistema de seguridad social no es únicamente un mecanismo de redistribución de rentas o de coberturas de riesgos, sino también, y ante todo, un sistema jurídico normativo. Siguiendo la clásica concepción tridimensional del derecho, desarrollada entre otros por Elías Díaz, el análisis de cualquier institución jurídica debe atender a tres planos: el normativo, el social y el valorativo. Es decir, a la validez de las normas, a su eficacia social y a su justificación o legitimidad. Aplicado al ámbito de la seguridad social, este enfoque nos obliga a distinguir entre el derecho vigente, el derecho efectivamente aplicado por los tribunales y el derecho realmente vivido por los ciudadanos. Muchas de las tensiones actuales del sistema no se explican tanto en problemas de legalidad formal, sino por la distancia creciente entre estos tres planos. El sistema sigue siendo jurídicamente válido, pero su eficacia social y su legitimidad comienzan a erosionarse cuando, por una parte, no resulta autosuficiente para conseguir la finalidad prevista y, por otra, los sujetos obligados a cotizar perciben que la relación entre su esfuerzo contributivo y la protección que recibirán en el futuro se debilita o se vuelve opaca. Antes de profundizar en este argumento, resulta imprescindible detenerse, aunque sea brevemente, en qué entendemos por principio contributivo y cuál ha sido su función histórica en nuestro sistema de seguridad social. La definición clásica de seguridad social ofrecida por Alonso Olea como conjunto integrado de medidas públicas de ordenación de un sistema de seguridad social para la prevención y remedio de los riesgos personales mediante prestaciones individualizadas y económicamente valorables, tendente a la protección general de todos los residentes contra situaciones de necesidad, garantizando un nivel mínimo de rentas, sigue siendo hoy plenamente válida. Dentro de ese marco general, el principio contributivo ha desempeñado tradicionalmente un papel central en el ámbito de las prestaciones profesionales o contributivas. Conviene subrayar desde el inicio algo que este auditorio conoce bien. El principio contributivo nunca ha implicado una equivalencia actuarial estricta entre lo cotizado y lo percibido. Nunca ha sido así, ni siquiera en los momentos de mayor impronta aseguradora del sistema. Desde sus orígenes se ha tratado de una proporcionalidad relativa, corregida en sus extremos mediante bases máximas y mínimas de cotización, topes de prestación y mecanismos internos de redistribución. Sin embargo, esa proporcionalidad relativa cumplía una función esencial: establecer una conexión jurídicamente relevante entre la renta de activo y la renta de sustitución, es decir, entre el salario sobre el que se cotiza durante la vida activa y la prestación que se percibe cuando se produce la contingencia protegida. Desde el punto de vista dogmático, esta lógica se apoyaba en una concepción de la relación jurídica de seguridad social próxima a la bilateralidad, trasladando al seguro social profesional, en expresión de Almansa Pastor, una cierta sinalagmaticidad imperfecta. Esa concepción todavía encuentra reflejo en la normativa vigente, por ejemplo, cuando la Ley General de Seguridad Social vincula explícitamente la cuantía de las prestaciones a las bases por las que se ha cotizado, artículo 161.2, así como en el complejo régimen de la responsabilidad empresarial en el pago de prestaciones reguladas en los actuales artículos 167, 168 de la Ley General de Seguridad Social y la profusa jurisprudencia que interpreta este problema. Ahora bien, a medida que el sistema se universaliza y refuerza su función redistributiva, se consolida otra percepción, una concepción de la unilateralidad de la relación jurídica, en la que la obligación de cotizar y el derecho a la prestación se configuran como deberes y derechos públicos autónomos, coordinados con la finalidad de satisfacer un interés general. Desde esta perspectiva, la cotización cumple una función próxima a la tributaria y la prestación se concibe como la manifestación de un servicio público. Como recordó el Tribunal Constitucional en una doctrina ya clásica, los afiliados no ostentan un derecho subjetivo a una cuantía concreta de pensión futura hasta que se produce el hecho causante, siendo legítimo que el legislador modifique las reglas del sistema. Sentencia del Tribunal Constitucional 134/87, entre otras también. Hasta aproximadamente el año 2013, las reformas del sistema de pensiones siguieron una pauta relativamente coherente desde el punto de vista contributivo. Se trataba, en esencia, de reformas paramétricas: ampliación de los periodos mínimos de cotización exigidos, extensión de los años computables para el cálculo de la base reguladora, ajustes en los porcentajes aplicables, elevación progresiva de la edad legal y efectiva de jubilación.
Estas reformas podían ser más o menos discutibles desde una perspectiva social o política, pero no alteraban en lo sustancial la lógica interna del sistema. Se endurecían las condiciones de acceso o se reducía la intensidad de la protección, pero siempre de un marco en el que la relación cotización-prestación seguía siendo el eje estructural del modelo. Además, hasta la Ley 23/2013 se basaban en un amplio consenso político y social fruto de las negociaciones desarrolladas a través de los mecanismos previstos en los Pactos de Toledo. La aprobación de esta última ley, sin contar con amplio y transversal consenso, fue un mal precedente. Sin embargo, a partir de las reformas iniciadas en 2021 y de forma particularmente clara con el Real Decreto Ley 2/2023 de 16 de marzo, también aprobado sin alcanzar un consenso político transversal, se produce un cambio cualitativo de estrategia que bien puede decirse que marca un punto de inflexión. Ante la dificultad de seguir profundizando en reformas paramétricas sin un elevado coste político y social, el legislador opta por desplazar el énfasis hacia el incremento de los ingresos del sistema, incidiendo de manera directa en la estructura de las cotizaciones sociales. Aparecen así nuevas figuras como el mecanismo de equidad intergeneracional, configurado como una cotización adicional y temporal destinada en teoría a reforzar el fondo de reserva, y a la denominada cotización adicional de solidaridad, que grava la parte del salario que excede de la base máxima de cotización con unos tipos progresivos sin generar derechos prestacionales adicionales. A ello se suma el desacoplamiento progresivo entre las bases máximas de cotización y la pensión máxima, incrementándose las primeras de manera muy superior a la evolución prevista de la segunda, que sin ser algo realmente nuevo, adquiere una nueva dimensión con esta reforma. No voy a profundizar en el análisis de estas nuevas medidas, que han sido ya ampliamente estudiadas por la doctrina, pudiendo citarse aquí los trabajos del profesor Nicolás Bernard o de la profesora Cristina Aragón Gómez, entre otros, pero sí destacaré que tienen un elemento común. No generan o generan de manera muy limitada derechos prestacionales adicionales. Aquí es donde aparece, en mi opinión, con toda claridad, la incipiente incongruencia o incoherencia estructural. La base de cotización ha cumplido históricamente una función doble, como recuerda Aragón Gómez, una función recaudatoria y una función de conexión entre salario, cotización y prestación. Las reformas recientes abren la puerta a romper este equilibrio una vez que concluyan el periodo transitorio previsto en la norma. Cuando se exige cotizar por encima de la base máxima sin que ello tenga reflejo en la pensión futura, la cotización deja de ser un instrumento contributivo para convertirse en un gravamen redistributivo sobre las rentas del trabajo. Pudiera sostenerse que en cierto modo el principio contributivo se mantiene como un elemento legitimador del sistema, pero progresivamente se vacía de contenido material. Desde el punto de vista económico, el impacto sobre el coste laboral y la renta disponible de los trabajadores es innegable. Desde el punto de vista social, se erosiona la confianza en el sistema, especialmente entre las generaciones activas. Esta evolución tiene consecuencias que van mucho más allá del equilibrio financiero a corto plazo. En primer lugar, se produce una ruptura de la relación dialéctica, como ya hemos adelantado, cotización-prestación, que ha sido históricamente uno de los principales elementos de legitimación del sistema contributivo. Cuando una parte relevante de las cotizaciones no tienen reflejo alguno en la prestación futura, el discurso contributivo pierde consistencia y credibilidad. En segundo lugar, se introduce una asistencialización encubierta del sistema, financiada a través no del sistema fiscal general, sino mediante cuotas sociales. Desde el punto de vista jurídico, esto supone una confusión de planos difícilmente explicable. Lo redistributivo se financia con instrumentos concebidos originariamente para financiar prestaciones contributivas. En tercer lugar, como hemos adelantado también, el impacto sobre la renta disponible de los trabajadores resulta innegable. Cuando el tipo efectivo de cotización sobre el coste laboral se aproxima o incluso supera el 40%, en las rentas más altas puede llegar al 44%, el efecto real sobre salarios, empleo y capacidad de ahorro es evidente, con independencia de quién sea quien formalmente esté obligado al pago. Finalmente, estas medidas acentúan una fractura intergeneracional, al concentrar el esfuerzo financiero en las cortes activas actuales y sin una clara expectativa de retorno equivalente. El riesgo no solo es económico, sino de pérdida de confianza.
en el sistema como contrato social intergeneracional. Llegados a este punto, resulta legítimo preguntarse dónde estará el límite en la creación de nuevas cuotas sociales y otros conceptos de recaudación conjunta ante las cada vez mayores necesidades de financiación que van a venir con los tiempos y si tiene sentido jurídico seguir profundizando en esta línea de actuación. Porque si algo ha quedado claro en estos últimos años es que estamos utilizando cada vez más intensamente un mismo instrumento, la cuota de seguridad social, para finalidades muy distintas. Financiar prestaciones contributivas y, aquí está el problema, financiar redistribución, financiar desequilibrios demográficos, lagunas de cotización con mejores condicionantes. Todo ello sin definir o sin redefinir explícitamente el modelo. Mi respuesta es negativa. No porque no sea necesario financiar el sistema, eso es evidente, sino porque estamos utilizando un instrumento, en mi opinión, inadecuado para hacerlo. Pretender mantener la ficción de una autosuficiencia del sistema contributivo con la intensidad protectora actual, financiándolo exclusivamente mediante cotizaciones sociales, no es viable, ni jurídica ni económicamente en un contexto de envejecimiento acelerado de la población. Cuanto más se fuerza esta vía, mayores son los efectos perversos sobre el mercado de trabajo, la renta disponible y la legitimidad del sistema. Llegados a este punto, y una vez descrita la evolución del sistema y las tensiones que lo atraviesan, creo que es el momento de formular una propuesta de lege ferenda que me gustaría presentar aquí. La propuesta que defiendo se articula alrededor de una idea sencilla, casi elemental, pero con consecuencias profundas. Separar de manera clara y explícita lo contributivo de lo solidario, tanto en el plano de las prestaciones como en el de la financiación. No se trata de desmontar el sistema público, ni de abandonar el modelo de reparto. Tampoco se trata de privatizar ni sustituir el modelo general del sistema. Perdón. Se trata, simplemente, de ordenar el edificio para que cada parte se financie con el instrumento adecuado y cumpla la función que dice cumplir. Dicho de otro modo, si una prestación tiene naturaleza redistributiva y responde a criterios de solidaridad general, debe financiarse de manera principal vía impuestos. Si una prestación pretende ser contributiva, debe financiarse con cotizaciones que generen derechos reconocibles. Todo ello como diferentes elementos de un mismo sistema de seguridad social. Y esta separación puede articularse, y aquí está el núcleo de la propuesta, mediante dos niveles de protección compatibles entre sí, no excluyentes. Un nivel básico, cuasi universal y no contributivo, financiado con impuestos, y un segundo nivel, contributivo, profesional, financiado con cotizaciones y reforzado mediante técnicas de cálculo que restauren la relación entre el esfuerzo contributivo y la prestación. Entre ellas, una posible modalidad sería la de las cuentas nocionales. Estos dos niveles se complementarían, como hasta ahora, con los planes de pensiones de empleo y con los mecanismos privados de previsión complementaria previstos en el artículo 41 de la Constitución. Empiezo por el primer nivel, que es el que conceptualmente libera al sistema de muchas de sus tensiones actuales. Este primer nivel se concibiría como una prestación básica de protección de carácter cuasi universal, como hemos adelantado, financiada íntegramente con ingresos fiscales y orientada a garantizar un umbral mínimo de suficiencia en determinadas contingencias estructurales, fundamentalmente vejez, pero también la incapacidad permanente y, en su caso, la muerte y supervivencia. Quiero subrayar esto desde el principio. No estamos hablando de beneficencia, ni de una prestación asistencial clásica condicionada estrictamente a la carencia de rentas. Estamos hablando de un instrumento de cohesión social, ligado a la pertenencia prolongada a la comunidad política, que reconoce que una parte de la protección frente a determinadas situaciones de necesidad debe desvincularse de la carrera profesional estricta. Este planteamiento no es extraño, ni doctrinalmente ni en el derecho comparado, pues en lo doctrinal, ya en los estudios preparatorios del informe Beveridge, se discutía la relación entre financiación y diseño prestacional, estableciendo este tipo de prestación como una de las posibles modalidades que se podían elegir para la consolidación del sistema. Y en el derecho comparado, una prestación básica cuasi universal, semejante a la que ahora proponemos, lleva mucho tiempo operativa como un pilar de sus sistemas de previsión social en países de tradición anglosajona como Canadá, Nueva Zelanda, entre otros. La propia Organización Internacional de Trabajo, con la recomendación 202 de 2012 sobre pisos de protección social, ha insistido en la necesidad de garantizar una seguridad social básica de ingreso que permita vivir con dignidad con independencia de las trayectorias laborales fragmentadas. Y el convenio 102 de la OIT
considera legítimo condicionar ciertos beneficios a requisitos objetivos como la residencia. El cambio decisivo respecto del modelo actual de prestaciones no contributivas es el criterio de acceso. En lugar de condicionar la prestación a un test permanente de insuficiencia económica, complejo, costoso de gestionar y fuente, como sabemos, de litigiosidad, la propuesta pivota sobre un requisito objetivo de residencia legal prolongada en España. Para la prestación de vejez, a título ilustrativo, se propone un esquema en el que serían beneficiarias las personas que, alcanzadas la edad legal de jubilación, hayan residido legalmente en España durante un periodo significativo de tiempo. Por ejemplo, 20 años entre los 16 y la edad de devengo, con una exigencia mínima de residencia inmediatamente anterior a la solicitud. Además, el sistema se articula de manera proporcional. El 100% de la prestación se alcanzaría con una residencia prolongada, por ejemplo, 38 años, y los periodos inferiores generarían minoraciones proporcionales. Este diseño, a mi entender, tiene varias virtudes. La primera es la objetividad. La residencia legal es un dato verificable. La segunda es la automatización. Puede comprobarse fácilmente mediante el intercambio de información entre las administraciones. La tercera es la seguridad jurídica. Reduce enormemente la discrecionalidad y la conflictividad. Además, permite adaptar el sistema a una realidad social evidente, en la que priman las carreras laborales fragmentadas, la movilidad internacional y trayectorias vitales que ya no encajan en el esquema clásico de la cotización continua. Ahora bien, aunque esta prestación no se concibe como una ayuda para personas sin recursos, sí parece razonable introducir una cláusula de exclusión para rentas muy elevadas no derivadas del trabajo, de ahí su carácter cuasi universal. No tanto para convertir la prestación en un test de pobreza encubierto, sino para evitar ineficiencias evidentes y reforzar su legitimidad social. Por ejemplo, excluyendo a quienes superen determinados umbrales de renta fijados normativamente, como podría ser, de manera meramente indicativa, el límite superior del penúltimo tramo del IRPF. Esto permite mantener el carácter amplio del pilar básico sin convertirlo en una transferencia irrelevante para quienes no la necesitan en absoluto. Un aspecto esencial de la propuesta es que este primer nivel debe ser plenamente compatible con la prestación contributiva. No sustituye a la prestación contributiva, no la reduce automáticamente, no la condiciona, opera pues como un suelo, no como un techo. Y esto es muy importante desde el punto de vista conceptual. El primer nivel responde a una lógica de ciudadanía y cohesión, inspirado en parte por un criterio redistributivo de rentas. El segundo a una lógica profesional y contributiva. Conjuntamente ambos cumplen la finalidad de solidaridad general que desde el primer momento ha impulsado las reformas y la legislación en materia de seguridad social en España. Paso ahora a explicar un poco el segundo nivel, que es el que preservaría el núcleo clásico del sistema, la prestación contributiva profesional. Este segundo nivel mantendría el régimen de reparto como criterio o mecanismo de financiación interna, porque, y esto conviene decirlo con claridad, el reparto ha demostrado a lo largo del tiempo una flexibilidad muy superior a la capitalización para absorber shocks macroeconómicos, inflacionarios y demográficos. Lo que cambia no es el principio, sino la coherencia interna del diseño. Una vez que el pilar básico se financia con impuestos, el sistema contributivo se libera de una parte muy relevante de la carga que hoy soporta. Y eso permite plantear con honestidad dos cuestiones claves: las bases de cotización y los tipos aplicables. Aquí se abren al menos dos grandes vías técnicas, no excluyentes entre sí, que deberían de ser objeto de un análisis actuarial detallado para llegar a conseguir la fórmula que fuera más idónea para nuestro sistema. Por un lado, redefinir las bases de cotización efectivamente sometidas a tipos contributivos, excluyendo la parte correspondiente al nivel básico, y por otro, recalcular los tipos de cotización necesarios para financiar exclusivamente el pilar contributivo, una vez descargado el gasto que pasa a la fiscalidad general. Cualquiera de estas opciones, o una combinación de ambas, permitiría restaurar la lógica contributiva y reducir la presión sobre el coste laboral, hoy claramente tensionado. Dentro de este segundo nivel, la técnica que también de manera, a título de ejemplo, se propone para reforzar la coherencia es la de las cuentas nacionales.
No voy a entrar en un desarrollo técnico exhaustivo, porque no es el objeto de esta intervención, pero sí quiero subrayar su sentido. Las cuentas nocionales no son capitalización, sigue siendo reparto. Lo que hacen es introducir una contabilidad individual ficticia en la que las cotizaciones de cada trabajador se registran, se actualizan conforme a parámetros macroeconómicos y en el momento de la jubilación se transforman en una pensión vitalicia teniendo en cuenta la esperanza de vida de la corte correspondiente. Se trata de un modelo que ya ha sido introducido en otras legislaciones europeas como Italia o Suecia. ¿Qué aporta este sistema? En primer lugar, para transparencia. El cotizante percibe con claridad la relación entre su esfuerzo contributivo y la prestación esperable. En segundo lugar, un ajuste demográfico estructural, sin necesidad de reformas improvisadas cada pocos años. En tercer lugar, una mejor gobernanza del debate político, porque los ajustes se discuten sobre parámetros explícitos y no mediante parches sucesivos. En definitiva, las cuentas nacionales pueden ser un instrumento que permitan reconstruir la relación salario-cotización-prestación que hoy se está debilitando y, en combinación con el primer nivel, inciden en mantener el carácter solidario de nuestro sistema de seguridad social. Una reforma de este tipo, con la dualidad de niveles de prestación no contributivo y contributivo, no solo afecta al aspecto financiero de las pensiones, tiene efectos importantes en otros elementos del sistema. Así, y sin pretender ser exhaustivo, sobre los complementos a mínimos y otras prestaciones no contributivas de gestión autonómica, la existencia de un pilar básico amplio permitiría absorber una gran parte de estos complementos, reduciendo gestión, litigiosidad y situaciones de percepción indebida que se dan con demasiada frecuencia. Desde el punto de vista de la gestión administrativa, el sistema se simplifica más de lo que aparenta. Una prestación básica con requisitos objetivos es altamente automatizable, liberando los escasos recursos disponibles para tareas de control y supervisión. Desde el punto de vista de control del gasto, una ventaja institucional de desdoblamiento en dos niveles es permitir reglas de revalorización distintas. El pilar básico, ligado a suficiencia y cohesión, podría seguir mecanismos estrechamente ligados a inflación y suficiencia, mientras que el pilar contributivo, sin perder protección, podría incorporar criterios de sostenibilidad que hoy resultan muy difíciles de introducir, como ya se ha visto en la reforma del 2013, sin conflicto político, precisamente porque se aplican sobre un sistema que dice ser contributivo, mientras que usa las cuotas con funciones no contributivas. Y desde el punto de vista del mercado de trabajo, la posible reducción de bases y tipos contributivos abre espacio, que habría que cuantificar por los economistas, para reducir costes laborales, aflorar empleo sumergido y aliviar la presión sobre sectores especialmente sensibles. Respecto a su encaje constitucional, entendemos que esta propuesta es constitucionalmente viable. El artículo 41 de la Constitución no impone un modelo cerrado de seguridad social y la jurisprudencia constitucional ha reconocido reiteradamente la amplia libertad del legislador para modular la acción protectora en función de las circunstancias económicas y sociales, siempre que se preserve un núcleo reconocible de protección. Podemos citar en este sentido numerosísimas sentencias, basta por todas la 103/83, la 65/87, la 26/87, la 76/88, entre otras. Del mismo modo, la propuesta puede encajar en el marco de las recomendaciones del Pacto de Toledo. Separación de fuentes, suficiencia, equilibrio entre contributividad y solidaridad, estabilidad institucional. Y esto es importante porque una reforma de este calado, que previsiblemente ha de ser aplicada por gobiernos de distinto signo, solo puede tener éxito si se construye desde el consenso, no solo entre las fuerzas políticas, sino también entre los agentes sociales. Y con esto vuelvo al hilo conductor inicial. Si seguimos financiando con cuotas lo que no genera derechos, degradaremos el discurso contributivo y erosionamos la legitimidad. La reforma estructural que propongo intenta precisamente hacer explícita la dualidad que hoy ya existe de forma implícita, devolviendo a la cuota su función contributiva principal y trasladando al sistema fiscal con mayor transparencia democrática el peso de lo redistributivo. Para concluir, quisiera subrayar una idea esencial. Nuestro sistema de seguridad social ha sido y sigue siendo un éxito histórico, pero su sostenibilidad no depende únicamente de las cifras, sino también y de manera decisiva de la confianza y la legitimidad social.
esa cuarta pata de la mesa a la que me refería al principio. Desde una perspectiva estrictamente jurídica, el mayor peligro no es la introducción de elementos distributivos, que siempre han existido, sino la confusión de categorías. Cuando se utilizan cotizaciones para financiar objetivos de redistribución de rentas sin reconocerlo normativamente, se desdibuja la naturaleza de la relación jurídica de seguridad social y se degrada el principio contributivo como una categoría estructural del sistema. Las reformas recientes, desgraciadamente, han introducido un elemento de incoherencia en la naturaleza de las prestaciones y la función atribuida a las cotizaciones sociales. Si no abordamos a tiempo esa incoherencia de manera estructural, a los riesgos financieros y demográficos ya presentes deberemos añadir uno nuevo que ya empieza a percibirse: una erosión progresiva del respaldo social al sistema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José María, por la magnífica exposición, por el interesantísimo tema que has abordado, que desde luego a nadie deja sin pensar en el futuro y el presente ya de la seguridad social, porque ya no es el futuro. Enhorabuena, excelente ponencia. Muchas gracias. Y tienes la palabra para la presentación de los restantes ponentes. Pues, sin más trámite, paso la palabra a Marina Hervás para que comience su ponencia. Gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer a la presidenta de la sección octava de esta Real Academia de Jurisprudencia la invitación a participar en estas jornadas en materia de seguridad social. También quiero agradecer la presencia de la directora del Instituto Social de la Marina, de la directora provincial de este mismo instituto, y la de todos los presentes, que son compañeros y amigos, y también la de los asistentes vía online. Bien, yo voy a hacer un análisis a lo largo de la exposición sobre la evolución de la incapacidad permanente en el sistema de seguridad social. Un recorrido en el que veremos que existe una tensión constante entre tres pilares fundamentales. En primer lugar, la sostenibilidad financiera del sistema. También la protección suficiente a las personas trabajadoras. Y, en tercer lugar, la adecuación del mercado laboral. Mercado laboral que nada tiene que ver con el existente en el momento en que se aprobaron muchas de las disposiciones normativas que todavía hoy seguimos aplicando. También vamos a ver a lo largo de la exposición cómo conceptos clave como profesión habitual, compatibilidad de la prestación con el trabajo o incluso la extinción laboral, pues ha sufrido transformaciones e incluso en algunas ocasiones se ha mantenido inmutable durante décadas. La incapacidad permanente es una figura esencial del sistema de seguridad social en el que existen más de 1 millón de pensionistas entre el 2025 y 2026, también cuantitativamente, puesto que la pensión mensual de incapacidades permanentes es superior a los 1.000 millones de euros, y también normativamente y administrativamente. El incremento de pensiones no se debe tanto a que haya más concesiones, sino también a motivos demográficos y también pues, al hecho de que el acceso, el traslado desde la pensión de incapacidad permanente a la jubilación, digamos, ordinaria, se está retrasando, porque hoy en día ya se accede a la jubilación con 66 años y 6 meses, con lo cual también hay que tener en cuenta que las pensiones de incapacidad se revalorizan todos los años, con lo cual también va aumentando la cuantía. Voy a hablar de unos hitos históricos para concluir con una auténtica inflexión histórica que viene constituida por la Ley 2/2025 de 29 de abril. Bien, a modo de recuerdo, que ya todos los que estáis aquí presentes lo conocéis, la incapacidad permanente es la que compensa la pérdida de rentas cuando una persona pues, ve disminuida su capacidad de trabajo como consecuencia de una enfermedad o accidente. Existen hoy en día 4 grados: la incapacidad permanente parcial, que supone una disminución de al menos el 33% en la reducción del rendimiento normal para la profesión habitual, aunque pueden seguir desarrollando
esa misma profesión, la incapacidad permanente total para la profesión habitual, que supone la imposibilidad de realizar todas o las fundamentales tareas de la profesión habitual, pero pueden dedicarse a otra distinta, la absoluta, que incapacita para todo trabajo, y la gran invalidez, ahora gran incapacidad, que es igual que la absoluta, nada más que se requiere la asistencia de una tercera persona para la realización de los actos más esenciales de la vida, como comer, vestirse, alimentarse, etc. Bueno, pues este esquema, que parece tan sencillo, se vertebra en torno al concepto de profesión habitual, cuya definición, como veremos, es la que condiciona toda la arquitectura jurídica de la incapacidad permanente. En cuanto a los hitos históricos, pues bueno, el primero de ellos es el 6 de abril del año 95, el Congreso de los Diputados aprobó un acuerdo para analizar los problemas estructurales del sistema de seguridad social y las medidas que podrían adoptarse. Bueno, este acuerdo es lo que todos conocemos y la opinión pública como Pacto de Toledo. En el Pacto de Toledo, todas las fuerzas parlamentarias trataron de establecer y aunar sus fuerzas con el objetivo de hacer viable el sistema de seguridad social. Para ello, y que los beneficios, pues, y que existiera, digamos, una armonización entre el incremento del gasto con el incremento de la economía, de forma que el beneficio se repartiera con mayores cotas de proporcionalidad y contributividad. Con lo cual, los principales elementos integrantes del Pacto de Toledo pues era la separación de fuentes de financiación, contributividad, racionalidad y acomodación entre el crecimiento económico y el gasto prestacional. Fruto de este diálogo social y con el objeto de hacer frente al reto que la sociedad tenía planteados con carácter general y en particular la propia seguridad social, se surgió el Acuerdo de Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social, que es el segundo hito histórico importante. Se contuvo en la Ley 2497 de 15 de julio. Esta ley introdujo importantes modificaciones en materia de incapacidad permanente y tenía el objetivo de establecer o que se adoptaran de forma gradual medidas de mejora y adaptación de la seguridad social a la realidad social del momento. Pues bien, esta norma modificó los artículos 136 y 137 de la Ley General de la Seguridad Social del año 94, mantiene los 4 grados de incapacidad permanente a los que he hecho referencia, elimina el concepto de profesión habitual y también elimina el concepto de para todo trabajo. Remite al desarrollo reglamentario la aprobación de los criterios de calificación de los grados de incapacidad permanente, el régimen de incompatibilidades y una lista de enfermedades que se pretendía elaborar y su incidencia en la reducción de la capacidad de trabajo. Esta norma reglamentaria lo que pretendía era conectar cada dolencia o estado patológico con un determinado grado de disminución de la capacidad de trabajo y luego cómo incidía esta disminución en el desarrollo de la profesión o grupo profesional. Un aspecto importante de esta norma es que se pasa del concepto categoría profesional del Estatuto de los Trabajadores del año 95 al concepto de grupo profesional. ¿Qué críticas se hicieron a esta norma? Bueno, pues en primer lugar, la deslegalización, puesto que se remitían a una norma reglamentaria aspectos que se consideraba que debían estar en una ley. También la determinación de los criterios de calificación y los grados de incapacidad permanente y la aprobación y la elaboración de la lista de enfermedades. Esta lista de enfermedades tenía que ser completa, debía incluir cualquier tipo de padecimiento que pudiera reducir la capacidad de trabajo para todas las profesiones y para todas las actividades profesionales. Esta norma, que debió ver la luz antes del 5 de agosto del año 98,
plazo que se amplió por una ley de acompañamiento de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, la Ley 5098, se amplió hasta 31 de diciembre del 99. Llegado este momento, pues se dio por concluido, caducado el plazo para la habilitación reglamentaria de la misma, con lo cual, bueno, tendremos que acudir a la disposición transitoria quinta bis de esta ley 2497, que establecía que mientras no se aprobara esta norma reglamentaria seguirían aplicándose las normas vigentes, con lo cual se volvió al concepto, a los artículos 136 y 137 antes vigentes, o sea que no se aprueba el reglamento. Pasamos a ver una de las cuestiones que ya he mencionado al inicio, que es la profesión habitual. Pues bien, la profesión habitual tenemos que ver, a ver, es el eje fundamental, como he dicho, de la incapacidad permanente total, pero en la actualidad se regula en la Ley General de la Seguridad Social de 30 de octubre del 2015, con los mismos términos de la Ley 2497, y en su disposición transitoria 26 viene a decir lo mismo, que hasta que no se apruebe la norma reglamentaria, pues seguirán aplicándose las normas vigentes en ese momento. Hacemos un recorrido retrospectivo. La ley del año 94 vuelve a decir lo mismo, se remite al desarrollo reglamentario. Volvemos para atrás, la ley del 74, exactamente igual. Las definiciones son las mismas, los grados de incapacidad se refieren a la profesión habitual, todos, tal. Bien, ¿y cuál es en este momento en el que se determinan los criterios de valoración de la incapacidad permanente? Pues no tenemos que volver a la primera ley de seguridad social, que es la del 66, que aprueba el primer texto articulado de la Ley de Bases de Seguridad Social del año 63. También nos encontramos con la orden de 15 de abril del año 69 de aplicación y desarrollo de la invalidez en el régimen general de la seguridad social, que todavía hoy en día sigue de aplicación en los artículos 11 y 12. Con lo cual, llevamos más de 60 años aplicando las mismas normas cuando realmente el mercado laboral actual no tiene nada que ver con las del año 66, 69, etcétera, etcétera. Esas normas estaban pensadas para un mercado laboral fijo, rígido y de una larga permanencia en el mismo oficio. Hoy en día esto ya no es así. Hay un montón de trabajadores que pueden y de hecho cambian de trabajo. Hay carreras multiprofesionales, otras son discontinuas. En los perfiles menos cualificados alternan un trabajo con otro sin una profesión concreta. Lo mismo ahora uno te dice, yo es que he sido administrativo, gerente, comercial, profesor, abogado, yo qué sé, árbitro de fútbol sala, lo que sea, ¿no? ¿Y cuál es mi profesión habitual? Pues dependerá en cada momento de la actividad que esté desarrollando. Entonces, esta cuestión ha venido a modificarse por el Tribunal Supremo, una doctrina reiterada. A ver, por ejemplo, pongo un ejemplo. Por ejemplo, una persona pide una incapacidad permanente total como mecánico de automóviles y se le deniega porque se le reconoce esa incapacidad permanente total, pues yo qué sé, como guarda de una finca. Bien, pero como guarda de una finca lleva 360 días, mientras que como mecánico de automóviles ha llevado 9.000 días a lo largo de la vida laboral. Con lo cual, el concepto de profesión habitual que recoge la orden del año 69, que dice que la profesión habitual es la que se realizaba en los 12 meses anteriores a la incapacidad permanente total, pues no vale para hoy en día porque se alternan muchísimas actividades. Esta doctrina del Tribunal Supremo, que ya se inicia con una sentencia de diciembre del año 2002, hace ya tiempo, pues viene a definir la profesión habitual para la calificación de la incapacidad permanente como aquella de mayor duración a lo largo de la vida activa del trabajador y no la última que venga determinada por la situación invalidante que tiene el trabajador. Entonces, aquí también nos podíamos hacer una pregunta. Si la profesión habitual, si a estas alturas la profesión habitual
y los conceptos sean en materias conexas, como por ejemplo, más o menos conexas con la incapacidad, como la dependencia, existen listas de enfermedades profesionales, baremo de accidentes de trabajo, baremos de dependencia. Podríamos plantearnos por qué no hoy en día, con todos los avances tecnológicos, la inteligencia artificial, no se puede hacer aquella lista de enfermedades que postulaba la Ley 2497 y por fin hacer el desarrollo reglamentario que se preveía y se podría cambiar. Bueno, es una cuestión que nos podríamos plantear. No sé si, yo creo que ahora con la inteligencia artificial podría ser más fácil hacer una lista de enfermedades, aunque también es bastante amplia, no sé, bastante inabarcable me parece a mí, pero bueno, la inteligencia artificial es lo que es. Pasamos al segundo punto, que es el de la compatibilidad de la incapacidad permanente con el trabajo. Aquí en esta fase podemos distinguir 3 etapas. Una hasta el 30 de enero del 2008, en la que tanto la legislación como el Tribunal Supremo seguía el criterio de que la incapacidad permanente absoluta es la que incapacita para toda profesión o oficio, por liviana o sedentaria que sea. Vale. Hasta a partir de esta sentencia del Tribunal Supremo del año 2008, seguida por muchísimas más, se flexibiliza el criterio jurisprudencial. Ya empieza a verse como normal que una persona trabaje y perciba pensión. Incluso la pensión de gran invalidez se permite compatibilizar con el trabajo, con el caso de la venta de cupones de la ONCE. Pues ahí se compatibiliza. Llegamos a la tercera etapa, que viene dada por la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de abril de 2024, en la que vuelve a ser restrictiva, vuelve a la posición anterior. Entonces ya considera que aquellos trabajos, cuando el trabajador realice una actividad que dé lugar a su alta en un régimen de seguridad social, del sistema de seguridad social, pues la pensión que perciba será incompatible con ese trabajo. ¿Por qué llega a este criterio? Pues considera que deben reinterpretarse de nuevo los preceptos que regulan el régimen de compatibilidades de la pensión de incapacidad permanente con un trabajo por cuenta propia o ajena, porque considera que deben ajustarse más a la finalidad literal de los preceptos y a la finalidad final de estos preceptos y la propia finalidad del sistema de seguridad social. Bien, también considera, pone de manifiesto que con el anterior régimen o criterio jurisprudencial de la compatibilidad, nos encontrábamos con que una persona recibe rentas de trabajo, pero la Seguridad Social, por su parte, paga 2 prestaciones. La prestación de incapacidad del que percibe rentas también de trabajo, del beneficiario de la IP, y una prestación de desempleo para la persona que carece de empleo y que podría estar ocupando el trabajo por el que el beneficiario de la incapacidad permanente percibe rentas, por ejemplo, ¿no? Entonces esto pues, parece contrario a la lógica, al principio de sostenibilidad del sistema de protección social y al principio de solidaridad. Compatibilidad, por ejemplo, existía compatibilidad en una empresa, una persona era a la vez administrador societario mayoritario, de alta en el RETA, y a su vez era dependiente en atención al público, pues se le reconocía la incapacidad permanente total con su calidad de dependiente, pero seguía en el régimen especial de trabajo de los autónomos percibiendo lo que le correspondiera, ¿no? Entonces, bueno, esto se considera pues un poco fuera de toda lógica, sostenibilidad y solidaridad. Entonces también se plantea el Tribunal Supremo, si en las actuales situaciones, como he dicho antes, con las nuevas novedades, avances tecnológicos y la utilización de la inteligencia artificial, personas con serias dificultades somáticas pueden realizar un trabajo utilizando estos instrumentos, pues la solución no sería regular el régimen de compatibilidades entre la pensión y el trabajo, sino revisar en general todo el sistema de incapacidades, sobre todo la del beneficiario, en
de cara a que pudiera fomentar sus capacidades para que pueda obtener rentas dignas derivadas de su trabajo y esfuerzo. También debería evolucionar en el sentido de que el sistema de protección social y asistencia social pues adoptara mecanismos para favorecer la reinserción sociolaboral de la persona discapacitada para el trabajo. Bien, esta sentencia de 11 de abril del año 2024 es un antecedente directo de la Ley 2/25 de 29 de abril. Esta ley marca un punto de inflexión importante, afecta tanto al Estatuto de los Trabajadores, a la Ley General de la Seguridad Social y a la Ley de la Jurisdicción Social. En materia del Estatuto de los Trabajadores, en materia laboral, pues se aprueba un nuevo apartado del artículo 49, en el que ya la extinción de la relación laboral no es automática, sino que se potencia o se valora más la inserción laboral del trabajador. Esto dará problemas de interpretación, bueno, está dando problemas de interpretación y de aplicación práctica, no solo a los empresarios y trabajadores, sino también a todos los operadores jurídicos, porque la norma está con unos términos que a veces son bastante imprecisos y está dando lugar, bueno, pues a mucha litigiosidad y a problemas. En materia en materia del Estatuto de los Trabajadores, bueno, pues la extinción del contrato de trabajo depende de dos factores. El primero es de la voluntad del propio trabajador, que es el que por escrito en los 10 días naturales siguientes a la notificación de la resolución de incapacidad tiene que comunicar a la empresa que desea continuar vinculado a la misma. En caso contrario, se extingue el contrato. En el caso de contestación, en el caso afirmativo, pues ahí comienza ya la obligación de la empresa de empezar que tiene 3 meses, desde la notificación de la resolución de la incapacidad, tiene 3 meses para valorar la adaptación del puesto de trabajo en función de las nuevas capacidades del trabajador o la posibilidad de recolocarlo en otro puesto vacante compatible. En el caso de que esto no pudiera ser, pues podría extinguirse el contrato. Pero la extinción tiene que ser, es siempre por escrito y motivada y con toda la documentación posible porque, a ver, en este proceso intervienen los representantes legales de los trabajadores y también los servicios de prevención de riesgos laborales que tienen que hacer un informe técnico de las posibilidades de adaptación, de recolocación, de la situación física del trabajador, etcétera. Todo ello con el objetivo de que el procedimiento sea transparente y como digamos, y participativo de todos los elementos, ¿no? Bien, pues en este caso, si no se cumplen estas garantías, porque lo que hace la ley del 2/2025 es establecer un sistema garantista antes de que se extinga el contrato de trabajo. Si estas garantías no se cumplen, podría declararse la extinción laboral nula por discriminación por razón de discapacidad. Esta ley 2/2025 pues también hace una coordinación entre la reforma laboral y la Ley General de la Seguridad Social y del traslado o el paso desde la situación de IT a la situación de incapacidad permanente. Se modifica el artículo 174, el párrafo quinto y el 198. El artículo 174 pues, establece que en los casos en que con arreglo al 49.1n del Estatuto de los Trabajadores un trabajador no se le extinga el contrato de trabajo porque se le readapta o se le recoloca en otro puesto compatible, bueno, esto es el 198, se suspende la incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, se suspende mientras realiza ese trabajo. En el caso de la gran incapacidad, no se suspende el complemento de ayuda a la tercera persona. Todo ello sin perjuicio de que el INS pueda revisar, bueno, el INS o el ISM pueda revisar el grado de incapacidad. Si se extingue la relación laboral, pues se reanuda el pago de la pensión.
En el artículo 174 se refiere a la incapacidad temporal. Si la incapacidad temporal se extingue antes de agotarse los 545 días naturales de duración de esta prestación sin que se haya dictado resolución de incapacidad, el empresario está obligado a cotizar hasta que se extinga el contrato o hasta que venzan los 545 días naturales de duración, incluso aunque después se dicte una resolución que no reconozca ninguna incapacidad permanente. Entonces, en cuanto al sistema de la ley de la jurisdicción social, bueno, pues la ley de la jurisdicción social establece que esta extinción del contrato con base en el artículo 49.1n del Estatuto de los Trabajadores tiene un carácter urgente y tramitación preferente, con lo cual se refuerza la tutela judicial efectiva y permite resolver con mayor agilidad situaciones que por la repercusión tanto personal como económica requieren unas soluciones rápidas. En cuanto al futuro, bueno, la disposición final tercera de la Ley 2/2025 pues establece que el Gobierno, en el plazo de 6 meses, a partir de la ley esta, pues presentará una propuesta de compatibilidad entre la pensión de incapacidad permanente y el trabajo. Todo ello siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo. Bueno, pues han pasado 6 meses y de momento yo no sé, no conozco que se haya presentado propuesta. Sí que sé que el Pacto de Toledo está reunido y está decidiendo, yo creo que más analizando el tema del absentismo laboral y la reforma de la incapacidad temporal, que con eso tiene bastante tema. Pero bueno, esta norma realmente en los futuros años va a ser determinante para que la incapacidad permanente se pueda ir, sea más justa, más razonable y más adaptada al mercado laboral actual. Ahora mismo el sistema está en un momento de grandes cambios, ¿no? Y en los próximos años pues veremos qué es lo que pasa. Lo importante ahora, el reto, es que este procedimiento que establece la Ley 2/25 pues sea un procedimiento que se pueda cumplir, llevar a cabo y relacionándose, intentando mantener la seguridad jurídica y la sostenibilidad del sistema. Y con esto termino mi presentación. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias por la magnífica ponencia, muy, muy interesante y sobre un tema además delicado y, como has dicho, susceptible y deseable en el sentido de que mejore. Pues sin más preámbulos, puedes continuar con... La siguiente ponencia, a cargo de don Herminio Losada González, versa sobre la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el traspaso de funciones y servicios a las comunidades autónomas en materia de seguridad social. Tienes la palabra, Herminio. Gracias. Muchas gracias. Bueno, sobre todo agradecimiento a Ana y agradecimiento a ella por permitirme estar en esta jornada híbrida con todos vosotros. Mis agradecimientos también a quienes nos siguen telemáticamente y sobre todo a los presentes, que la verdad que tiene mucho mérito. Todos estamos muy ocupados y el sacar algo de tiempo para una actividad académica, pues la verdad yo creo que es donde debemos congratular. Y mis felicitaciones a Marina y a José María por sus excelentes ponencias. Y yo, bueno, pues voy a intentar contaros lo que se me ocurre sobre el tema que me ha cabido en suerte esta tarde. Y bueno, intentaré no extenderme demasiado para que incluso pudiéramos tener un pequeño coloquio al final, si a todos os parece bien. Bien, la primera idea que me gustaría transmitiros creo que es algo elemental, pero que no está de más recordar, y es el decisivo protagonismo
que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha tenido en el sistema de reparto de competencias entre el Estado y la Seguridad Social. Sería absolutamente impensable, sería muy difícil entender nuestro sistema de reparto competencial en general y en particular en el ámbito que nos ocupa, sin esa jurisprudencia que se ha ido elaborando trabajosamente al cabo de más de 40 años. El tribunal se ha encontrado con una situación que todos conocéis. Tenemos un sistema constitucional de reparto de competencias absolutamente abierto, absolutamente indefinido. El único modelo más cercano que se tomó en la Constitución en el año 78 era, como sabemos, el modelo de la Constitución republicana del año 31, con algunos elementos que se tomaron de las constituciones, básicamente la Constitución alemana, la Ley Fundamental de Bonn, y la Constitución italiana. Diseñaron los constituyentes, como sabéis, un modelo absolutamente abierto, un modelo basado en el principio dispositivo, tanto en lo que se refiere al reparto competencial como incluso al propio ámbito institucional. Ni siquiera estaba previsto, no es que estuviera previsto, es decir, ni siquiera era necesario que todo el Estado se hubiera organizado en comunidades autónomas. Como sabemos, esto es lo que terminó ocurriendo, dando lugar, por otra parte, a un modelo peculiar, en definitiva, un modelo de corte federal o cuasi federal. Hay tantos federalismos como estados federales hay. El nuestro, como alguna discusión doctrinal, no deja de ser algo muy similar a un estado federal. Hay estados federales, incluso con un ámbito competencial para los entes territoriales de menos alcance que tienen nuestras comunidades autónomas, ¿vale? Principio dispositivo, por tanto, en el ámbito institucional había la vía rápida, una vía lenta. Al final, autonomía o territorios que no estaban pensados para la vía rápida se sumaron, el famoso caso de Andalucía. La vía rápida en realidad estaba pensada para aquellos territorios que habían llegado a tener un estatuto o estaban en vías de tenerlo en la época de la Segunda República. Bien, al final todo se constituye comunidades autónomas, que nos quedan descolgadas las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que esto va, como sabemos en nuestro ámbito, a propiciar que la transferencia en materia de competencia de las prestaciones sanitarias y las prestaciones de servicios sociales y las luego creadas prestaciones no contributivas, las prestaciones no contributivas, pues tengan que seguir siendo gestionadas por una entidad central. En el caso acotado el proceso de transferencias del Instituto Nacional de Salud, que ya nació con fecha de caducidad en el Real Decreto Ley 36 del año 78, preconstitucional por los pelos. El modelo del INSAU, que ya nace, como digo, con fecha de caducidad, termina cumpliéndose, pero tenemos ahí que seguir gestionando a través de una entidad específica, el Instituto de Gestión Sanitaria, las prestaciones sanitarias en Ceuta y Melilla, lo cual rompe un poco el modelo de gestión al que luego nos referiremos. Y eso mismo ocurre con los servicios sociales del sistema, y luego al crear las prestaciones no contributivas en el año 90, con las pensiones no contributivas, la culminación del proceso de traspasos del inserso a las comunidades autónomas obligará también para Ceuta y Melilla a mantener esa gestión centralizada, ¿vale? El sistema de competencial, como sabemos, es un sistema de doble listado. Es un sistema de doble listado donde al final la regla principal está en el artículo 149.1, las competencias exclusivas del Estado. Las competencias, este es verdaderamente la lista definitoria. El 148 enuncia aquellas que las comunidades autónomas pueden asumir. Y el 149.3
contiene una serie de reglas de cierre, la cláusula residual, la cláusula supletoria, la cláusula de conflicto, reglas que, por cierto, el tribunal ha minimizado bastante. Es decir, por ejemplo, la regla de conflicto traída del derecho alemán, en realidad en el caso español no ha funcionado. La regla de la supletoriedad quedó muy disminuida desde una sentencia, la sentencia de 61 del año 1997, en relación con la ley del suelo, que provocó la reviviscencia parcial de la vieja ley preconstitucional del suelo. Y luego se completa con las leyes especiales del artículo 150, en el que también ha pasado algo curioso. Las leyes marco no han llegado a dictarse ninguna. Las leyes orgánicas de armonización, solo hubo un caso, el proyecto de ley orgánica de armonización del proceso autonómico, precisamente, la famosa LOAPA, que al pasar por la trituradora del recurso previo de inconstitucionalidad, pues se convirtió en LOAPITA. Al final quedó una ley del proceso autonómico y el intento del informe Enterría para intentar embridar lo que ya se veía como un desarrollo, no sé si no querido, pero en fin, un poco desmadrado de lo que los constituyentes tenían de alguna forma en mente, pues al final dejó exclusivamente en manos del Tribunal Constitucional la ordenación del sistema de reparto autonómico. Porque a la postre lo que ha venido sucediendo en las sucesivas reformas de los estatutos de autonomía es que todas las autonomías han aspirado a alcanzar el máximo techo competencial. Es decir, frente a un modelo en el que País Vasco, Cataluña, Navarra, tal, por las peculiaridades a las que luego haré mención, porque esto es interesante en relación con nuestro sistema de seguridad social, el modelo foral, el modelo de los llamados derechos históricos, de la famosa disposición adicional primera de la Constitución. Pues todo esto al final ha complicado mucho el panorama. Es decir, han ido al máximo techo, pero cuando han alcanzado el máximo techo competencial, las comunidades autónomas para las que en principio estaba pensado el hecho diferencial, si se me permite la expresión, han intentado de nuevo separarse y romper ese techo. El caso característico, el caso, digamos, más polémico, fue el del Estatuto de Cataluña del 2006, que generó una importante conflictividad, no cerrada con la sentencia del año 2010 del Tribunal Constitucional, donde, abusando quizá de la técnica de la interpretación conforme, intentó desactivar en buena medida todos los aspectos más inconstitucionales, por así decir, del Estatuto catalán que había sido impugnado, pero no se ha quedado ahí, como bien sabéis. El problema sigue hasta los momentos actuales, y otras comunidades autónomas, singularmente el País Vasco y Navarra, han buscado romper ese techo competencial a través de estas fórmulas específicas de la foralidad. En el caso de la seguridad social, tenemos recientemente el ejemplo del caso del País Vasco, al que se ha transferido la prestación no contributiva familiar del INS, si no recuerdo mal, y también la gestión del desempleo contributivo y no contributivo en su plenitud, ¿vale? Cosa que, por cierto, que luego me da tiempo a explicar, rompe un poco el consenso, así decirnos, el que había llegado la jurisprudencia constitucional, aceptar un modelo de gestión en el cual, digamos que lo contributivo en principio se reservaba a la competencia estatal en cuanto a la gestión, y lo no contributivo podía ser transferido, podía ser traspasado a las comunidades autónomas. Aquí, por cierto, un inciso. Esto se hace ya con la Ley 26 del año 1990, de creación de las prestaciones no contributivas. Yo estaba entonces profesionalmente en los servicios centrales del INS, con lo cual asistía al nacimiento de la criatura, el surgimiento del nivel no contributivo,
va a dar lugar a que con el tiempo el tribunal reacomode su doctrina para permitir, bueno, pues ese esquema, estoy hablando así a grandes trazos, grosso modo, en el cual podíamos llegar a entender efectivamente que esa es la idea. Gestión del nivel contributivo lo mantiene el Estado, gestión del nivel no contributivo, las comunidades autónomas lo pueden asumir. Lo pueden asumir además, admite el tribunal, a través de un convenio con el Estado, porque así lo dice una ley ordinaria, pues ya muy ortodoxo no es. Parece que en este ámbito lo adecuado hubiera sido una de esas leyes que llama el artículo 152 de la Constitución, leyes orgánicas de delegación o transferencia. Eso siempre y cuando aceptemos, que no todo el mundo lo acepta, que la seguridad social sea una materia susceptible de delegación a través de una de estas leyes 252. Pero si no lo es por esta vía, menos a través de una vía de una ley ordinaria o una vía convencional. Lo cierto es que, más allá de la disquisición doctrinal, el Tribunal Constitucional vino a validar ese modelo que el legislador estatal redefinió a partir del año 1990. En realidad, a partir de 1991, que es cuando entra en vigor la Ley 26 del año 90. Pero me estoy adelantando. Básicamente la idea que os trasladaba es esa, es decir, es fundamental esa doctrina. Sin la doctrina constitucional no se entiende el sistema de reparto competencial y, por ejemplo, es bastante útil. El tribunal, para empezar, hizo un primer deslinde entre títulos competenciales y también nos dijo desde las primeras sentencias que los únicos títulos que juegan en materia competencial, en materia social, son los establecidos en el 149.1 de la Constitución, y en particular el 1, apartado 17. Descartó que el artículo 41 de la Constitución, por supuesto también el 50, cuando habla de las pensiones de vejez o pensiones de ancianidad, pueda ser un título atributivo de competencia. El artículo 41 es un precepto que se caracteriza por la neutralidad competencial. Obliga al poder público, al Estado, entendido Estado o comunidades autónomas, a mantener un régimen público de seguridad social, ¿vale? Pero no predefine o no predetermina cómo tenga que hacer su regulación, su contenido, ni por supuesto su gestión, ¿vale? Más allá de esto, la doctrina constitucional es especialmente útil en el deslinde de títulos competenciales. Por ejemplo, al deslindarlo con la competencia en materia de bases y coordinación de la sanidad. Bases y coordinación de la sanidad es una competencia que el 149.1 atribuye al Estado como competencia exclusiva, y la asistencia sanitaria, como todos sabemos perfectamente, es una de las prestaciones materialmente típicas de todo sistema de seguridad social, desde luego del nuestro. Como sabemos también, desde el famoso decreto del año 78, el 936 del año 78, ya se había predefinido un modelo en que la sanidad iba a ser desgajada del sistema de seguridad social para configurarse como un sistema propio, como un sistema nacional de la salud. El tribunal, en una jurisprudencia reiterada, ya en sentencias del año 2004, la sentencia 98, dejó muy claro que, si bien la asistencia sanitaria del sistema público es una prestación materialmente de seguridad social, cuando se preste a afiliados del sistema, su título específico es el título del 149.1.16, las bases de coordinación general de la sanidad. Por tanto, aquí el Estado retiene únicamente la legislación básica, y el desarrollo legislativo, reglamentario, le corresponde a la comunidad autónoma. Por supuesto, la gestión es exclusivamente autonómica, sin perjuicio del impacto que pueda tener sobre la gestión, competencia típicamente ejecutiva, el título de coordinación. El título de coordinación en algún momento ha querido ser hecho valer por el Estado para hacer intrusiones, inmisiones en las competencias puramente ejecutivas, con poco éxito, por cierto.
A partir del año 2017, con la reforma del famoso decreto del año 12, que intenta volver al modelo de aseguramiento, el tribunal reitera su doctrina. La asistencia sanitaria es una prestación de la Seguridad Social, pero su título no está en el 197. Lo mismo ocurre con la asistencia social. Hay una asistencia social externa e interna. La interna al sistema se rige por el título del 149.1.17. La externa es la que pueden asumir las comunidades autónomas. Y aquí está el punto de fricción. La sentencia más interesante sigue siendo la sentencia 239 del año 2002, que aborda un problema donde Andalucía reguló complementos de las pensiones no contributivas de jubilación y de invalidez. El tribunal, como digo, hace ese deslinde con asistencia social interna, título 117, asistencia social externa, título 148.90, asistencia social, que han asumido las comunidades autónomas y, por tanto, estas pueden completar a través de la asistencia social el modelo de prestaciones de seguridad social, siempre y cuando no interfieran con la propia gestión y con el propio régimen de unidad del sistema de seguridad social. Y como digo, el aspecto principal es la interpretación que hace el tribunal del título del 149.1.17 de la Constitución. El Estado tiene competencia exclusiva en materia de legislación básica y régimen económico de la seguridad social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las comunidades autónomas. Bien, en este punto la jurisprudencia es muy interesante porque si bien se le puede reprochar que quizá desde el punto de vista metodológico no siempre haya sido todo lo respetuosa o que se pudiera entender con un criterio ortodoxo de reparto competencia, sí que ha servido, y esto me parece que es lo más útil de esta doctrina, por lo menos ha servido hasta ahora, no sé lo que pasará en el futuro, para preservar un sistema unitario de seguridad social. Y esto ha sido así gracias a la interpretación que ha hecho de la competencia del Estado en esta materia. Todos los estatutos de autonomía, a través de las sucesivas reformas, han alcanzado el máximo techo competencial. Todos asumen competencias de desarrollo de la legislación básica del Estado en materia social y también en materia del régimen económico. El límite en cuanto a la gestión. Luego ya veremos si en este punto el Estado puede o no puede de alguna forma retener competencias que entiendo que sí, creemos que sí, porque la doctrina que se sienta en la sentencia del año 89, la famosa sentencia 124 del 89, se ha seguido manteniendo, se ha seguido reiterando hasta la actualidad por el tribunal cada vez que tiene que abordar un problema competencial. En materia de legislación básica, el tribunal ha sentado un criterio interesante de que el modelo de gestión le corresponde dictarlo al Estado porque eso cae dentro de la legislación básica. También le corresponde al Estado, según dijo en las sentencias 39-2014 y 39-2004 y 39-40-2004, y ha reiterado recientemente una sentencia del pasado mes de febrero, le corresponde no solamente el modelo de gestión como legislación básica, sino que además le corresponde también definir la regulación y el régimen jurídico de las prestaciones. ¿Vale? En teoría, que lo incardine en la competencia de legislación básica tendría en principio el problema de que cabría un desarrollo legislativo, porque en principio el esquema bases-desarrollo, lo sabemos desde la vieja jurisprudencia constitucional, las sentencias 48 del año 88, 227 del año 88, el esquema bases-desarrollo llevan a una situación en la que tiene que haber espacio
normativo para el desarrollo de la comunidad autónoma. Sin embargo, es cierto que el propio tribunal ha admitido que puede haber materias, o más bien submaterias, donde la regulación básica estatal prácticamente agote el espacio normativo. Esto es lo que vendría a suceder probablemente en el ámbito de la regulación de las prestaciones y también del modelo de gestión. Quizá hubiera sido más, digamos, más seguro que el tribunal hubiera embutido la competencia en esta materia en la submateria del régimen económico de la seguridad social. Porque en régimen económico de seguridad social, desde la sentencia, bueno, ya lo había dicho en algún pronunciamiento anterior, pero sobre todo en la sentencia del año 89, la 124, y luego lo repitió en la 195 del año 96, reiterada, como digo, hasta la actualidad, ha mantenido que en el régimen económico el Estado central retiene las potestades normativas plenas. Aquí no hay espacio para el desarrollo. Aquí es no es legislación básica, esquema base de desarrollo, como digo, con poco juego que ha tenido por lo menos en la práctica en el ámbito de la sociedad, sino que en el régimen económico el Estado retiene todo el nivel normativo, la legislación y el desarrollo reglamentario. Y además retiene potestades ejecutivas, aquellas que sean necesarias para asegurar el funcionamiento uniforme del sistema. La unidad interterritorial, la unidad de caja, la unidad financiera, con la finalidad, como dice la sentencia del 89, y luego ha repetido hasta la saciedad la doctrina constitucional, de evitar que se generen o se puedan producir políticas territoriales de seguridad social en cada una de las comunidades autónomas. Hasta ahora esto, como digo, se ha conseguido. El propio legislador, como comentaba antes, viene a poner un poco en tela de juicio este modelo que el tribunal de alguna forma había dejado ya cerrado en el año 89 al crear el nivel no contributivo. En este modelo va a obligar al tribunal con el tiempo a plantearse si ese modelo es o no conforme con lo que había venido diciendo sobre la legislación básica y sobre el régimen económico, particularmente en la importante sentencia del 89, como digo, repartida, lo que luego se ha repetido en el 96 y siguiente. Lo cierto es que el modelo lo ha venido a convalidar, lo convalidó de facto en la sentencia que antes os decía de los complementos de las pensiones no contributivas en Andalucía, porque si bien no ese es el problema, ya en ese momento se había producido, estamos hablando del año 2002, ya se había culminado el proceso de traspaso de las competencias del INSERSO a comunidades autónomas, ya habían asumido todas competencias para la gestión de las prestaciones no contributivas. Lo habían asumido por vía de traspaso a través de la ley, de lo que ya preveía la ley 26 del año 90. Y la ley, la sentencia del año 2002, al afrontar el problema del complemento de las no contributivas, está dando por válido que el modelo es ese, ¿vale? Cuando en el año 2006 el tribunal se enfrenta al recurso contra la ley catalana llamada de la creación de estructuras de estados, en toda la dinámica generada por el proceso independentista catalán, cuando aborda la impugnación que se hace por el Estado de la creación de la Agencia Catalana de Protección Social, creo que se llama, la Agencia Catalana de Protección Social está diseñada en la ley impugnada, la ley catalana impugnada, para subir todas las competencias que ya le daba el Estatuto de Cataluña del 2006, como digo, todas son similares, legislación básica, de régimen económico, sin perjuicio de la competencia estatal, gestión del régimen económico, y en el caso catalán además habla expresamente, quiero recordar que la Unión Europea lo hace, de la gestión de las pensiones no contributivas. Pero esta ley
que, como digo, se crea en todo el dislate que se genera en este proceso independentista, está pensada, está redactada en unos términos para poder asumir incluso las prestaciones contributivas de la Seguridad Social. El Tribunal Constitucional, en esta sentencia del año 2006, va a recurrir a la técnica de la interpretación de conformidad para salvar la ley, pero desactivar su potencial inconstitucional. Como sabéis, bueno, lo explico brevemente, evidente, el criterio por el que el tribunal se maneja en el enjuiciamiento de una ley es el criterio de la presunción de constitucionalidad, presunción de legitimidad de la ley impugnada, sea estatal o sea autonómica, porque en definitiva la ley es fruto de la voluntad popular. Entonces su origen democrático hace que el tribunal deba ser especialmente deferente con la obra del legislador. El tribunal, desde luego, lo ha sido en el ámbito de seguridad social, en mi opinión. Lo ha sido incluso en impugnaciones que no son en recursos de inconstitucionalidad. Por ejemplo, la sentencia del año 89 no era un recurso de inconstitucionalidad, era un conflicto de competencias que enjuició el conflicto que planteó la Generalitat de Cataluña contra el decreto del año 84 de competencias de la Tesorería General de la Sociedad. Sí, pero esa idea de ser deferente, especial particularmente con la obra del legislador por su origen democrático, es la que justifica el recurso a la interpretación de conformidad cuando sea posible llevar a cabo una interpretación acomodada a la Constitución de normas que, en fin, a priori, pues parece que lo más sensato, lo más directo, pues hubiera sido sencillamente declararlas inconstitucionales y nulas, por tanto. Pero, insisto, declarar una ley inconstitucional es algo muy serio, por tanto, hay que ser, digamos, un tanto indulgentes con quizás el abuso que a veces se pueda entender que el tribunal ha hecho de la interpretación de conformidad. En este caso, el tribunal lo hace y al hacerlo vuelve a reiterar la idea de que el modelo de gestión de las prestaciones corresponde a la legislación básica del Estado. Y al mismo tiempo viene a dar por bueno ese modelo de gestión, que es un modelo de gestión, como apuntaba al principio, prestaciones contributivas, las que el Estado retiene la gestión centralizada, prestaciones no contributivas, estas pueden ser transferidas a las comunidades autónomas. El Estado puede también retener, no está muy claro si por legislación básica o por régimen económico, algunas prestaciones no contributivas. Es el caso de la prestación familiar, recientemente también, por cierto, traspasada su gestión a la Comunidad Autónoma del País Vasco. Esto es así, y la siguiente vuelta de tuerca, por así decirlo, la vuelve a dar el legislador en plena pandemia de COVID en el año 20 al crear una nueva prestación no contributiva, el ingreso mínimo vital, en el decreto ley de mayo del año 20. Este decreto ley, como sabéis, es convalidado y una vez convalidado es tramitado como proyecto de ley de acuerdo con las previsiones del artículo 86.3 de la Constitución y se convierte en la ley del año 91, modificada ese mismo año por ley de presupuestos, por cierto, y luego 2 años más tarde, si no recuerdo mal, por decreto ley otra vez se vuelve a modificar. El ingreso mínimo vital se crea, como sabéis, como una prestación no contributiva y el esquema es muy similar al que se desarrolló en su día en cuanto a la gestión para las prestaciones y sobre todo las prestaciones no contributivas. En principio, el Estado, a través de la entidad gestora INS, retiene las competencias, ISM en el caso del régimen del mar, por supuesto, retiene la competencia para gestionar la nueva prestación en tanto en cuanto no se produzca la cascada de traspasos a las comunidades autónomas
que la propia norma prevé a través, de nuevo, de la vía convencional, ¿vale? El esquema del año 90 resurge en el año 20, de nuevo, inasequibles a las críticas, algunas, no, tampoco tantas, alguna crítica doctrinal, que había puesto en tela de juicio que se pudiera cometer un traspaso competencial a través de una simple ley ordinaria que además remitía a un régimen convencional. Además, con dos niveles, como pasó con las pensiones no contributivas. Por un lado, las llamadas comunidades autónomas de régimen común, todas, incluso Cataluña, aunque recientemente pues, quiera salirse del modelo para ir a un modelo singular, y las forales, el País Vasco y Navarra, en las cuales los convenios van a permitir no solamente la gestión, sino también el pago de la prestación. Pasaba con las no contributivas, iba a pasar con el ingreso mínimo vital, una vez que efectivamente en el año 22 se firman los correspondientes convenios con el Estado y bueno, la regulación del ingreso mínimo vital es lo que va a permitir al Tribunal Constitucional, digamos, redondear, cerrar el círculo sobre una doctrina previa a la que he hecho ya mención, que solo venía insinuada en cuanto a dar por bueno este modelo de gestión donde lo contributivo es estatal y lo no contributivo puede ser traspasado a las comunidades autónomas, y que el ingreso mínimo vital ya le va a dar al tribunal la oportunidad de decirlo expresamente. Ya no simplemente es inferirlo, como ocurría en la sentencia del año 2002 o la sentencia del año 2006, sino que ya lo va a decir expresamente, ¿vale? En la primera de ellas, en la sentencia, la primera que lo aborda, la 158-21 de 16 de septiembre, ahí estamos todavía viendo los primeros pasos de la criatura, ¿vale? Este es un recurso que interpone la Comunidad Autónoma de Cataluña contra la gestión centralizada por parte del EINS, en el caso del régimen especial de trabajadores del mar, de la nueva prestación no contributiva, ¿vale? Cataluña va a defender que este esquema es un esquema que en definitiva replica el de las prestaciones no contributivas y por tanto la ventanilla, es decir, la solicitud de la prestación como la propia gestión no reivindican el pago, curiosamente. Esto sí que fue curioso, hasta ahí no llegaron en ese momento. No se ve que no se consideraban con el mismo título suficiente que las llamadas comunidades forales. Bueno, lo reivindican y el tribunal hace una sentencia en la que básicamente lo que va a hacer es recoger toda la doctrina anterior sobre el artículo 41, que no es título atributivo de competencias, va a separar el ingreso mínimo vital de la asistencia social, lo encuadra correctamente en seguridad social y luego ya cuando aborda, pues ahí es donde empieza un poco la confusión entre qué competencias asume aquí el Estado por legislación básica y qué competencias asume por régimen económico. Insisto, para el sistema de seguridad, el sistema central es más fuerte o es mejor que el tribunal lo encaje en régimen económico, por la idea que digo, porque ahí retiene la competencia normativa plena, legislación, ley formal y desarrollo reglamentario, y además retiene las competencias ejecutivas necesarias para garantizar la prestación. Aquí el tribunal se limita a decir que, bueno, que esto está bien porque además no pasa nada, porque, y este es el punto curioso de la sentencia, porque la propia normativa, la ley del 20, el decreto ley del 20, ya la ley del 21, que es la ley enjuiciada, estaban previendo un sistema de traspaso por vía de convenio a las comunidades autónomas. Con lo cual voy a decir, oiga, espérese usted, que no se preocupe, que efectivamente usted va a terminar asumiendo esto por vía de convenio. La vuelta de la tortilla relativa, o
para decirlo en términos menos coloquiales, un pequeño reajuste, una pequeña matización de la doctrina, se produce, estoy terminando, sí, se produce en las sentencias 19 y 32 del año 24. Aquí es a la inversa, aquí es en los grupos parlamentarios de la oposición, Partido Popular y Vox, quienes impugnan la regulación del ingreso mínimo y tal. Ya se había producido la reforma del 23, ya se había producido el traspaso al País Vasco y a Navarra de la competencia, incluido el pago por el régimen foral, y lo que hace la comunidad, lo que hace básicamente la sentencia es dar por bueno el modelo como antes y recoger una idea que ya estaba en el voto particular a la sentencia del año 2001, que bueno, aquí en realidad no pasa nada por atribuir la gestión, incluso el pago, en el caso del País Vasco y Navarra, porque a través de los convenios, a través de la regulación, el Estado fija los requisitos de acceso. Las sentencias del año 24 siguen diciendo que esto es legislación básica, tanto la regulación de la prestación como el modelo, y que además en los convenios el Estado puede establecer requisitos para garantizar pues, que efectivamente las comunidades autónomas no se salen de madre. El control financiero posterior, la tarjeta digital, en fin, este tipo de cosas. Bien, termino aquí porque me estoy alargando mucho. Yo tiendo a extenderme mucho, lo siento, ¿no? Y me explayo. En definitiva, dos ideas con las que nos tenemos que dar. Como decía al principio, no es posible entender el modelo de seguridad social actual sin la intervención del Tribunal Constitucional, particularmente en materia de reparto competencial. Y una segunda idea es que esa doctrina, con una cierta confusión dogmática en qué queda dentro de la legislación básica y qué queda dentro del régimen económico, ha conseguido hasta ahora más o menos preservar aquello que se decía en una vieja jurisprudencia constitucional también, la imagen recognoscible. Yo digo reconocible, a mí lo de reconocible me suena más, reconocible en la imagen, en el imaginario popular del sistema. No sé si esto, con cosas como han ocurrido recientemente, donde ya incluso para el sistema de desempleo ya que no deja de ser efectivamente una prestación de seguridad social, aunque se gestione extramuros de nuestra seguridad social, ya se ha roto el esquema y ya se ha permitido traspasar la gestión no solo de lo no contributivo, sino de lo contributivo. Por lo demás, con una forma de trabajar, que si me permitís la expresión, es el resultado de nuestro federalismo castizo. Aquí no hay un federalismo, digamos, riguroso académico, sino es un federalismo castizo donde las cosas se van haciendo un poco a salto de mata a partir de las necesidades políticas. Esto, como dice José María, estoy hablando en mi propio nombre, no en nombre del tribunal, pues no lo puedo decir como lo pienso y como lo siento. Y con esto yo me detengo aquí porque si no, no acabaría. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Herminio, por tu excelente, magnífica intervención. Bueno, pues yo creo que Te he dejado poco, pero bueno. Quedan 15 minutos. tienes la palabra. Ay, gracias. Pues tenemos todavía 15 minutos por si queremos hacer un debate, preguntarnos a cualquiera de los ponentes alguna cuestión. Tiene la palabra, María Elena. Bueno, nada, felicitaros a todos.
Bueno, pues un poco por orden de ponentes. Muy brevemente, soy plenamente consciente de la dificultad. Desde un punto de vista académico es relativamente fácil plantear soluciones, o al menos plantear una solución que tenga una cierta lógica jurídica o una cierta coherencia. El problema que planteas de la dificultad de que se alcance el consenso en el seno del Pacto de Toledo, en una comunicación que yo hice en el 2024 en las jornadas de letrados de la asociación, ya planteé esta misma propuesta y un grueso del trabajo fue precisamente para analizar hasta qué punto esta propuesta era compatible con los acuerdos de la última revisión del Pacto de Toledo y de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo. Y yo llegué a la íntima convicción de que, por lo menos con arreglo a lo que es la letra de esas conclusiones de la Comisión de Seguimiento, la propuesta es compatible. Alterna, por una parte, un reforzamiento de la función redistributiva, no, o sea, no se cambia la función redistributiva, sino que incluso se refuerza y se clarifica la determinación de la misma. Y por otro lado, lo que es la concreción y la posible disminución de la carga de las cuotas sociales respecto de la parte contributiva, habría que ver el encaje y el equilibrio que entre los cálculos actuariales y las negociaciones se podrían establecer. Yo no he negado en mi ponencia que la cuota tenga un cierto elemento redistributivo porque siempre lo ha tenido. No tiene por qué perderlo del todo. O sea, de lo que se trata simplemente es de hacer una reforma que evite que se produzca esa pérdida de confianza, ese yo no me lo creo, me están cobrando muchísimo dinero por cuotas sociales, que se lo oigo a mi hijo, que acaba de entrar en lo de las cortes activas y, y que yo creo que realmente nos va un poquito porque no, yo honestamente, el origen de que yo profundizara en el estudio de esta cuestión es porque mientras que en los 33 años que he estado de servicios en la Seguridad Social, el tema recurrente de la sostenibilidad de las pensiones se ha planteado, yo creo, desde que ingresé. Y hasta tiempos muy recientes, a mí si me preguntaban, decían, esto se solventa, esto se arregla, hay mecanismos, hay consenso, esto está fuera de la política y tal. Pero empiezo a ser escéptico. Una vez que me acerco a la edad de la jubilación, empiezo a ser escéptico. Y bueno, he intentado plantear una solución. Bueno, sigue, perdona, que si no, yo también me extiendo mucho. Nada, decirte que evidentemente lo de la lista de enfermedades es dificilísimo, dificilísimo, pero es verdad que yo creo que ni se ha intentado. Pero yo lo veo muy difícil. Y el sistema garantista de la ley 225 efectivamente creo que es garantista para el trabajador, lógicamente, porque al empresario, el empresario cualquier decisión que tome tiene que estar documentado hasta el último, nada, la última esquina. Y con la intervención de los representantes legales de los trabajadores y todo porque el sistema de prevención, el servicio de prevención lo que analiza es el estado de salud y si hay posibilidad de adaptación o de recolocación. Que bueno, sí, pero luego tiene que ser si hay una carga excesiva para el empresario. ¿Qué es una carga excesiva? Bueno, es que la ley tampoco lo dice clarísimamente. Y entonces, pues eso, sí es difícil. Brevemente, por favor. Muy rápidamente. A ver, a mí me preocupa, como a ti, nos preocupa a todos, lo que apuntabas. Es decir, efectivamente, yo creo que en las últimas novedades se están revelando que el modelo está en crisis, está en una crisis muy seria. ¿Qué se puede esperar de la doctrina constitucional? Lamentablemente poco, pero lamentablemente poco porque, por lo decía antes, el tribunal hasta ahora ha acertado, mal que bien, a preservar una imagen unitaria del sistema, mal que bien, es decir, ha aceptado que ese modelo de gestión, ha validado el modelo estatal. Lo que pasa es que es el propio legislador, es el propio Estado el que
el que rompe el modelo. Es decir, lo hace el año 89, se sale la sentencia de la unidad de caja, por decirlo claramente, donde diseña un régimen fuerte como régimen económico, y al año siguiente, el año 90, redefine el sistema. En el año 91 lo vuelven a redefinir, pero lo peor no es eso, lo peor es que se está aceptando romperlo incluso por el lado puro y duro de traspasos. El traspaso a las comunidades llamadas forales es sangrante porque está articulado sobre la idea del cupo y del cupo del famoso cupo y del vasco, el cupo navarro, como llame, da igual. Eso lo que hace en definitiva es que yo, y luego ya le devuelvo yo a usted lo que me parece a mí, y las cuentas las hago yo. Aplicado eso a la financiación general, mal. Aplicado a la seguridad social, eso es la quiebra a la que apunta José María en ese ámbito. Vale, si se mantiene en el ámbito del País Vasco, Navarra, es pequeño, tal. El problema es que esto es como la mancha de aceite, se extiende. Inevitablemente Cataluña va a ir detrás. Y las demás, pues van muy luego al principio, café para todos. Entonces, ¿lo puede el tribunal parar? Difícilmente, porque cuando lo pare ya va a ser tarde. ¿Vale? Y además, como digo, casi siempre la posición del tribunal es si puede ser deferente con el legislador. Tiene que ser una cosa muy, muy meta y siempre se podrán encontrar subterfugios. Vale, sí, convenio, pero como en el convenio dar argumentos, dar herramientas al Estado para que vigile cómo gastan, sí, claro, todo lo pasado. Pues muchas gracias. Y me quedo aquí. Muchas gracias a todos, muchísimas gracias por vuestras interesantes intervenciones, por vuestra generosidad intelectual. Muchísimas gracias también especialmente al académico correspondiente vocal de nuestra sección que siempre, siempre nos atiende, siempre nos acompaña. Muchas gracias, Eduardo, y muchísimas gracias, como no, también a José María por haber organizado estas jornadas tan interesantes, tan excelentes, tan extraordinarias y de una forma tan comprometida y solidaria con nuestra sección octava de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Se declaran clausuradas las jornadas. Muchísimas gracias a todos.